días, soy el subintendente Wilkin Ismael Marín García de la Tecnología de Investigación de Accidentes de Tránsito, Corte 8. Vamos a realizar la presentación de la actividad 1. Entonces vamos a ver algunas terminología, como es la metrología, la cual es una ciencia que ocupa de las mediciones, así como su verificación y calibración periódica. Es importante resaltar que la metrología está presente en básicamente todo de la vida cotidiana. Está en las universidades, en los laboratorios, en los organismos de regulación, industria militar, policial, en producción, en comercio. Se aplica en todos los campos de la ciencia. Otro concepto es la medición, el cual es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada con un objeto o un fenómeno cuya magnitud física se desea medir, para averiguar cuántas veces la unidad está contenida en esa misma magnitud. La calibración consiste en determinar y documentar la diferencia entre las lecturas dadas por una herramienta en comparación con la lectura dada por un estándar de medición. En este proceso de calibración se dan unos valores, si están dentro del rango aceptable o nivel de tolerancia, como se denomina, en relación con la aplicación específica. Cuando con este nivel de tolerancia es demasiado, hay que volver a calibrar o reajustar el equipo para que ese estándar o ese nivel de tolerancia sea un poco más exacto. Para que nos convierte en este siguiente tema, que es la exactitud. Comprendemos que son en diversos sentidos es la capacidad de algo o de alguien en ser exacto, es decir, de ser preciso, certero y puntual, o dar justamente con aquello que se busca. Se dice que algo posee exactitud cuando es muy semejante o idéntico respecto a un modelo. La precisión tiene que ver con la capacidad de un instrumento o una técnica de registrar valores similares en mediciones sucesivas, ya que estas pueden variar entre sí dependiendo del margen de error, o sea, de ciertas variables. En este proceso de metodología existe el aval técnico, que se trata de aquel aval que no implica una obligación directa para la entidad que lo concede, pero responde del incumplimiento de los compromisos el avalado contrae, generalmente ante tribunales de justicia o ante organismos públicos. De igual manera tenemos el margen de error. En términos estadísticos, el margen de error se refiere a la cantidad de errores en un muestreo evaluatorio. Es un término importante dentro de la investigación, ya que define el nivel de confianza de los resultados obtenidos en la investigación o encuesta. A mayor margen de error que existe, es menor el grado de confianza, y viceversa. Una unidad de medida hace referencia convencional que se usa para medir una magnitud física de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Esta referencia se establece fijando por convención una cantidad estándar, la cual se calculan las dimensiones de la materia. Las unidades de medida permiten calcular o medir asuntos como longitud, masa, la capacidad, superficie, volumen, temperatura, entre otros. Se van a exponer algunos de los equipos que se emplean para la medición y fijación de los accidentes de tránsito. Tenemos el teodolito electrónico LDT-20. Lleva algún tiempo en funcionamiento en la Policía Nacional. Es confiable, aunque es ambiguo, es muy preciso. Es un telescopio de imagen directa, tiene una apertura del objeto de 45 milímetros, tiene aumentos alrededor de 30, el campo de visión es de 1 a 30 grados, imagen de plomada óptica y directa, en ese campo de visión es de 5 grados. La precisión de la plomada óptica es en más o menos de 1 milímetro, el tiempo de operación es de 15 horas. Otro equipo que se emplea es el distanciómetro láser. Tiene una precisión típica de medición de más o menos 1 milímetro, alcance hasta 200 metros. Las unidades de medida que ellos manejan son en metros, yardas y otro tipo de mediciones.
Distancia del puntero es de hasta 100, 50 y 100 metros. El sensor de inclinación de rango de medición es de 360 grados. Tiene capturas de pantalla en 30. La interfaz de datos es de Bluetooth. Sirve con pilas. Tiene unas dimensiones de 143 por 68 por 29 milímetros. Pesa alrededor de unos 200 gramos. Este distensiómetro láser es muy versátil en cualquier campo de aplicación, bien sea en vías urbanas o rurales, por su alto espectro y funcionamiento que tiene. Tenemos el faro focus, el escáner 3D de las últimas tecnologías que se tiene. Es el más preciso, ya que abarca 360 grados para la fijación del sitio. Algunas de las características es que tiene un intervalo de ambigüedad de 130 metros, tiene una unidad de calor de 70 megapíxeles, la fijación de color es dinámico, es una adaptación automática del brillo. Algunos de los software de reconstrucción y modelación en 3D es el CrashMath. Una de las ventajas que existe en nuestra época es la aplicación de herramientas tecnológicas para el desarrollo de actividades profesionales. Para nuestro caso, no solo en equipos de topografía modernos, sino que el uso de programas de computadora especializados han facilitado el trabajo forense. Esta plataforma CrashMath ofrece una generosa galería de ecuaciones físicas y matemáticas que permiten calcular de una manera más ágil y precisa todos los datos o toda la información que se recolectan en el accidente de tránsito. Otro programa que tenemos es el HG, el FX. Es una plataforma de interacción topográfica diseñada para la reconstrucción de homicidios, balística, accidentes de tránsito. Es uno de los software prácticamente más avanzados para este fin. Sus componentes son altamente efectivos en el manejo de información que le puede aportar, por ejemplo, el Focus, las estaciones totales, GPS y otros equipos modernos con ese tipo de almacenamiento de datos. Otros software que se utilizan, el AutoCAD, Capson, el FX, el ArcGIS, el Vista, pues son de los que más se utiliza o el que más se tiene conocimiento, pues por la aplicación que se maneja en el día a día. Algunas de las normas que regulan a Colombia es el artículo 2 de la ley 606 del 2000, donde enuncia y dice a la letra: las autoridades tributarias colombianas podrán verificar el estado de los cumplimientos de las normas sobre derechos de autor por parte de las sociedades para impedir que a través de su violación también se evadan tributos. En cuanto a las penalidades que incurren en la ley 606 del 2000, están sanciones administrativas hasta por 200 salarios mínimos mensuales vigentes. Esto lo regula la Superintendencia de Sociedades. Además, con la violación de la ley de la propiedad intelectual, derechos de autor, también existe la responsabilidad penal, como lo es el delito de defraudación de derechos patrimoniales de autor, que contempla penas de 2 a 5 años y multas de 20 a 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. También del delito de violación de mecanismos de protección de los derechos patrimoniales de autor y otras defraudaciones que incurren de 4 a 8 años de prisión y una multa de 26,66 a 1000 salarios mínimos. El representante legal de la empresa se puede ver enfrentado a responsabilidades penales por falsedad de documento privado, que implica penas de 16 a 108 meses de prisión. La regulación de derechos de autor y derechos conexos se encuentran principalmente en la ley 23 del 82 y la decisión andina 351 del 93, al igual que en la ley 65 de derechos de autor. Muy amable, gracias, muy buen día.